Buenos días, Coronel. Hoy es lunes 9 de junio de 2025. En nuestro trasiego académico llegamos a la emisión 776 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Y para hoy vamos a reconstruir unos hechos de una emboscada atroz que le hizo la cuadrilla de alias El Mosco a unidades de la Policía Nacional y el inspector de policía, un señor, un civil, en el municipio de Toro Valle en 1960, cuando estas unidades de policía y el funcionario público se dirigían hacia la finca donde estaba escondido este delincuente y pretendían capturarlo, lo alertaron y emboscó a las unidades de policía causando 3 muertes y varios heridos. Esto en retaliación porque unos meses antes lo habían capturado y se ha logrado volar de la cárcel. Toda una historia de sangre y una relación directa de los dirigentes políticos de la época con esta banda criminal y con la corrupción en las cárceles. Entremos en materia. Mi coronel, ¿cuál es la importancia geopolítica y geoestratégica del hermoso municipio de Toro Valle, razón por la cual las bandas criminales de la violencia tripartidista de la década de 1960 perpetraron reiteradas acciones sanguinarias contra las autoridades y los indefensos habitantes del lugar? El municipio de Toro Valle efectivamente es un municipio bellísimo. Como vemos en el mapa de la izquierda y en la infografía, el departamento del Valle está ubicado en el centro occidente del país y tiene, viendo aquí el mapa de la derecha, una ubicación muy especial, ya que el 60-70% del departamento, o sea, su franja oriental, es longitudinal y perfectamente paralela con las dos cordilleras. Prácticamente el Valle del Cauca abarca gran tramo de la cordillera occidental, lo separa el río Cauca y, e inicia gran parte de la cordillera central. Eso quiere decir que es un departamento que tiene todos los pisos térmicos, que tiene una variedad total de ecosistemas y que además en el sector del Pacífico, sobre el valle del río San Juan y el descenso del Pacífico, forma otro ecosistema muy diferente que es zona pacífica. De las regiones naturales que integran a Colombia, pues obviamente el Valle del Cauca hace parte de la región andina y la región pacífica. Siguiendo el eje del río Cauca, que es el que le da el nombre al departamento, aquí lo vemos en azul, ya llegando al norte del mismo se encuentra al occidente del río y oriente de la cordillera occidental el municipio de Toro, como ya dijimos, con mucha potencialidad agropecuaria y con una facilidad de unir a los departamentos del Viejo Caldas y salir prácticamente al Chocó y a la zona pacífica. Además de que si cruza el río hacia el oriente, ya está en la cordillera central. Por ende, esa ubicación con cercanía a la zona cafetera del Viejo Caldas, con salida hacia el Pacífico y con carretera directa hacia la capital del valle, pasando por todos los municipios que están a lo largo de la vía. Es un municipio que tiene una importancia trascendental. Ahora, su belleza natural es esplendorosa. En la parte media y baja de la cordillera se encuentran este tipo de construcciones de característica colonial, con unas flores preciosas, parece como el Valle de la Urra, y con unas características muy propias de la región. Aquí vemos
una finca hotel de las más conocidas que hay en ese sitio. Y abajo observamos los espectaculares viñedos que se cultivan en ese municipio. Y si miramos hacia el fondo, en la medida que se aproxima a la cordillera, es la misma fenomenología de la cordillera andina, con muchos pliegues, mucha eh, vegetación rala y todo el tiempo la cordillera tapada, lo cual se convertía en una ventaja para los bandidos, o se ha convertido siempre en ventaja para los bandidos, que les permite huir de la observación aérea y de la observación en profundidad de las tropas que los persigan. Por todas esas razones, la cuadrilla de alias El Mosco y otras cuadrillas de bandidos de la época tripartidista eh, utilizaron ese municipio para cometer sus tropelías. Y ya hemos visto otros episodios terribles que allí ocurrieron, como la masacre de 39 personas entre Toro y Caicedonia. Por lo tanto, es un sitio predilecto para los bandidos, ya que les permite moverse en las dos cordilleras, utilizar el río, utilizar la carretera, salir a Caldas o salir al Pacífico. Adelante, mi coronel. ¿Cómo podríamos concretar ante nuestra audiencia un cuadro sinóptico de la convulsa situación de violencia tripartidista que padecía Colombia al inicio del tercer año del mandato de Alberto Lleras Restrepo, mientras los dirigentes políticos estaban dedicados a satisfacer sus ambiciones personales? Estamos hablando de septiembre de 1960, cuando ya había cumplido 2 años el señor Lleras Camargo en el poder y cuando la violencia estaba arreciando en el Valle del Cauca, el Tolima, Caldas, y sin embargo, el gobierno vendía la idea y el cuento falso que era el gobierno que ha traído la paz, que la culpa de la violencia en Colombia había sido del dictador Rojas Pinilla, pero que ahora sí ha llegado un Salvador y que por ende ese sistema del Frente Nacional había que perpetuarlo porque ellos sí, los dirigentes políticos, sí tenían la claridad de manejar el conflicto a diferencia de Rojas Pinilla, que los ha llevado a la tragedia. Así de descompuestos eran. Entonces, el señor Gerard Restrepo no sabía dónde estar porque en todas partes quería ser, como dice la canción del español Rafael, la novia en el matrimonio y el muerto en el entierro y el niño en el bautizo. Entonces se había hecho colocar ahora designado a la presidencia con tal de que si su primo eh, moría o renunciaba o se iba al exterior a pasear, él quedaba de presidente de la República. Y se dedicó a hacer politiquería por todo el país, ya con fondos públicos viajaba. Entonces llegó a Medellín, descaradamente se echó un discurso politiquero larguísimo, en el cual dijo que lo que necesitaba Colombia era entrar en realidad universal frente al proceso social colombiano. Y sin ruborizarse dijo que la violencia que ocurría era netamente política. Claro, eran los demás políticos, él no. Él no tenía nada que ver con eso, nunca se ha tomado, nunca había cogido una presita de pollo en una cancha de tejo con la mano untada de greda. Eh, Habló de lo divino y lo humano, le prometió al país que esos 16 años, esos 12 años inicialmente que se han acordado de Frente Nacional serían la octava maravilla del mundo y que él estaba dedicándole todo su esfuerzo para que Colombia mejorara en educación, salud, desarrollo, vías, mejor dicho, había llegado Jesús de Nazaret a Medellín a prometerle a Antioquia y al país la salvación. Como era lógico, eh, el periódico El Tiempo, que era de los mismos, le dedicó página inicial y esa foto grandísima que alcanzamos a ver aquí borrosa, donde había un centenar de personas alebrestadas por el mismo Lleras al estilo Petro, enviadas al aeropuerto a darle vivas y bienvenidas porque ha aterrizado un Mesías en Medellín. Por primera vez, Colombia tenía en el gobierno a un Frente Nacional que le estaba dando progreso y desarrollo y a un estadista de la catadura de Lleras Restrepo en la designatura y listo
en el partidor para cuando los colombianos consideraran ponerlo, él sacrificaría su tiempo y su nombre a desgobernarnos. Entre tanto, se estaba realizando una convención nacional del MRL, porque el señor López Miquelsen no perdía la oportunidad para hacerles el contrapeso a los politiqueros, especialmente a Gerard Restrepo, con quien no la iban y eran eh, el agua y el aceite, habida cuenta que los dos tenían la misma intención electorera. Entonces el MRL se ha metido a reclutar a todos los sindicatos del país y a meter baza en todas las actividades políticas que pudiera, estudiantiles y obreras, porque sabían que ahí había un gran potencial electoral. No democrático, porque ellos de eso no entendían. Electoral sí. Entonces, en el Valle del Cauca, los sindicatos se dividieron abiertamente entre quienes militaban en el Partido Liberal y Conservador y quienes eran comunistas y estaban organizando ya el terrorismo desde adentro. Y en la convención que hizo el Partido Liberal eh, en Bogotá, después de una reunión que hicieron los dirigentes liberales del MRL en el Congreso de la República, una cantidad de desertores y a un señor que llamaba Álvaro Uribe Rueda, que era de los altos dirigentes del MRL, se les indicaba de ser más comunista que liberal, al punto que varios de los asistentes firmaron una declaración y se retiraron de la reunión del MRL diciendo que no se trataba de una reunión de el Partido Liberal de izquierda con proyectos gaitanistas, sino que era una reunión para legitimar los avances del Partido Comunista. Por otra parte, el rector de la Universidad Nacional de Colombia estaba prestando la sede de la universidad, se llamaba Otto de Grave, ese caballero, se estaba prestando la sede de la universidad para que eh, los estudiantes y los obreros que estaban más cercanos al MOEC que a la realidad nacional se reunieran allí a preparar dizque, la participación de estudiantes y obreros en la política nacional, o sea, alrededor del Partido Comunista. Y que fuera de eso haya que incluir al Ecuador en los programas andinos que tenía Colombia y que estaba impulsando el gobierno del señor Lleras por orden de Estados Unidos. Desorden total. El coronel, ¿qué ocurría entre tanto en el ya convulso municipio de Icononso en el Tolima? El municipio de Iconoso en el Tolima, la situación de orden público estaba disparada, al punto que habían colocado una unidad grande del ejército para apoyar la seguridad y el encargado de esa unidad era un mayor del ejército, varios oficiales. Los comerciantes y los dirigentes del Partido Liberal que eran blanco de Juan de la Cruz Varela y sus bandas criminales, haciendo el paréntesis que el honorabilísimo Juan de la Cruz Varela era en ese momento representante a la Cámara y desde allá dirigía el comunismo y el terrorismo contra los campesinos de la región de Sumapaz y del oriente del Tolima. Entonces, los dirigentes políticos convocaron al alcalde y al Consejo Municipal a hacer una reunión muy en seria con las autoridades y pidieron delegados del gobierno nacional para que se dejara de asesinar a dirigentes liberales como lo hemos venido viendo en la historia de Juan de la Cruz Varela. Y a la reunión se le dio la máxima trascendencia en la zona, por lo menos. Eh, y de uno y otro lado lo que pidieron era que renunciara el alcalde militar y que colocaran un alcalde civil, pero que se reforzara el puesto de policía, que al sujeto Juan de la Cruz Varela se le combinara a reunirse con los mandos militares y con la policía
y las autoridades civiles para que concretara cuál era realmente su participación con los bandidos. Y se hizo una descripción y un análisis preocupante de lo que allí ocurría. El Partido Liberal nombró también una comisión para hablar con el alto gobierno y, eh, y para que se le hiciera un seguimiento muy cercano a unos bandidos que ha capturado el ejército que estaban implicados en el crimen de un dirigente liberal, habida cuenta que se tenía el temor de que el proceso se torciera, se perdieran las pruebas de los expedientes o que el bandido se volara de la cárcel, o los bandidos se volaran de la cárcel. O sea, como vemos, algo muy parecido a lo que nos sigue ocurriendo todavía. Mi coronel, ¿cuál era la persistente conflictividad interna del MRL, partido político de cuyas filas se nutrieron varias cuadrillas de bandoleros dinamizadoras de la violencia tripartidista? Como vemos, en el Tolima realmente estaba pasando una división entre el MRL, porque lo que estaba sucediendo allí en Icononso era la demostración de que los comunistas querían imponerse o con propaganda y maniobras dialécticas dentro del partido MRL o por la fuerza asesinando a todos los que no estaban a favor de ellos, y esos crímenes los sufría el honorabilísimo representante a la Cámara, Juan de la Cruz Varela. Pero por otro lado, en Bogotá, como acabamos de ver, luego de la reunión en el Congreso de la República y la continuidad del Congreso del MRL para planear las elecciones o la participación de ese grupo en las elecciones y las directrices que les daba el señor López Miquelsen, eh, hubo un comunicado muy fuerte en el que decía que los liberales que pertenecen al MRL habían llegado a la Cámara de Representantes, a la convención de su partido, y en lugar de encontrar una convención política amplia y abierta de lo que ellos planteaban como política de su agrupación, lo que encontraron fue un plenum del Partido Comunista, así lo escribieron textualmente, eh, que al mismo tiempo reconocían que había algunos puntos de coincidencia en los programas y las tesis que decían Alfonso López y Álvaro Uribe Rueda estar defendiendo en nombre de los liberales. Al final, lo que se daban cuenta era que el MRL estaba era formando parte de la organización del Partido Comunista, que era cierto que al hacer un análisis había el 70% de directivos del Partido Comunista en el MRL y ellos iban cooptando los puestos principales. Eh, que por ejemplo el caso de un señor de nombre Néstor Rojas no era el estudiante que representaba los intereses de los jóvenes estudiantes del país dentro del partido, sino que era un activista, un proselitista del Partido Comunista y que de una forma muy hábil el Partido Comunista estaba utilizando a los señores López Miquelsen y Uribe Rueda para reestructurar tanto la política interna del partido como las ambiciones del Partido Comunista, y que era totalmente contrario a los proyectos del liberalismo gaitanista el hecho de unir en un solo paquete el MRL de Cundinamarca y el MRL de Bogotá, ya que allí se notaba que era una jugada, una maniobra de los comunistas para quedarse con el control de los dos centros principales del MRL y proyectar el Partido Comunista en todo el país. Compleja situación que demuestra cómo los descompuestos politiqueros, por estar pensando en sus intereses, caso concreto de López Miquelsen, le estaban entregando en bandeja de plata el comunismo, el Partido Liberal a los comunistas. Mi coronel, ¿cómo sucedió la captura? ¿Qué
el bandolero del movimiento revolucionario liberal, Gustavo González, alias El Mosco, y cuáles eran sus planes inmediatos? Este bandido era muy joven, tenía más o menos 21 o 22 años en ese momento, pero su prontuario ya era como el del Mono hoy o como el de Timochenko, un bandido que tenía una cantidad de crímenes entre pecho y espalda a nombre del MRL, del famoso partido que estamos hablando que ya estaba plenamente manipulado e infiltrado por los comunistas. Este delincuente era natural de Biotá, Cundinamarca. De él ya hicimos aquí un ejercicio completo en una memoria histórica, pero recordemos un poco. Y después de haber cometido varios crímenes a finales de los años 50 y 60, el Departamento Administrativo de Seguridad de la época logró infiltrar su cuadrilla y un agente del DAS llegó con una historia ficticia muy bien montada y lo localizó en Armenia, se hizo pasar por delincuente también y le propuso que estuvieran en contubernio mientras se acercaba y obtenía la información de dónde estaban los hermanos y la mujer del hermano y sus guardaespaldas y su banda. El agente del DAS hizo un trabajo muy interesante, muy bien documentado, lo convenció de que se movieran por el área como comerciantes de plátanos. La zona se produce mucho plátano y el bandido cayó en la trampa porque creyó que esa era una buena excusa para infiltrarse dentro de la sociedad normal y le propuso que hicieran un viaje a llevar una carga de plátano, pero cuando se subió al vehículo le dijo que escondiera bien la pistola y el cuchillo que llevaba para que si en un momento la policía los requisaba, pues ellos aparecieran como comerciantes de plátanos y el bandido cayó en la trampa y el vehículo inició la marcha y a los pocas cuadras de iniciar la marcha, pues le cayeron las unidades de seguridad del DAS y la policía que estaban de civil y requisaron el vehículo, lo detuvieron y como el agente era del DAS, el conductor no era ningún bandido, pues dijo dónde había escondido el arma y con eso lo obligaron a hablar y de ahí fueron capturadas la compañera sentimental, el hermano y la compañera sentimental y otro bandido y fueron llevados a Cali. Todo eso pues fue una gran noticia nacional porque el tal Mosco tenía renombre en toda la zona. El coronel fue condenado a varias El Mosco por su participación en horrendos crímenes. Sí, lo más curioso es que tenía un prontuario de 100 asesinatos documentados en distintos juzgados e inspecciones de policía de la zona y todo eso lo consolidaron en un juzgado de Cali para hacerle un solo juicio. Y entonces cuando estaba en la fila de detenidos y el conocimiento inicial, llegó y dijo ante los medios de comunicación que él era una víctima, que él era un humilde comerciante de plátanos, que él no era el Mosco y como usaba varios nombres y varias cédulas y varios sitios de supuesto nacimiento, varios registros civiles, era un bandidazo, que no que lo estaban era culpando de cosas que no había hecho, que él no era. Y obviamente los jefes del MRL, especialmente los comunistas, lo estaban defendiendo y decían que eso era un montaje del Estado contra un humilde campesino. Sin embargo, pues con él y lo que confesó el hermano y la concubina y las pruebas que tenía y los testimonios de las víctimas, fue condenado a una larga pena y fue apresado en la cárcel de Villanueva. Eso estamos hablando que ocurre más o menos a finales de 1959. Adelante, mi coronel. Entonces, ¿en qué circunstancia escapó alias el Mosco de la cárcel de Villanueva en Cali? Resulta que en medio de la condena
se señaló a varios dirigentes del MRL de ser los enlaces con todos estos bandidos. Y en Cali había un sujeto que ha trabajado en la Secretaría de Hacienda del municipio del Valle, perdón, sí, correcto, en el municipio de Cali Valle, y ese sujeto lo habían seguido y lo estaban investigando porque era el enlace directo de las cuadrillas de Chispas y del Bosco, y había sido el enlace permanente para darle la logística y los apoyos que requerían esas cuadrillas para delinquir en la zona. Entonces, de un momento a otro, cuando llevaba menos de un año preso, el Mosco se desapareció de la cárcel de Cali. Nadie vio nada, que fue que se salió en el camión de la Lavaza que sacaban de la cárcel, que fue que la guardia le prestó complicidad. Lo cierto es que tenía una condena de 20 años por los crímenes que ha cometido y nadie dio razón. Y además no se voló solo, sino que se voló otro que era muy conocido por sus crímenes en la zona, que le decían Sonrisal, de nombre Antonio Londoño, y otro que le decían el Ocho. Eh, las versiones, como siempre, que lo vieron salir, que salió disfrazado de guardia, que salió disfrazado de... Bueno, lo cierto es que se voló, se voló y eso pues ocasionó una reacción muy fuerte dentro del gobierno nacional. Los cuentos del señor Lleras Camargo y Lleras Restrepo de que el país andaba en paz e inclusive del señor Echandía, que ya había bajado el perfil porque Lleras Restrepo lo estaba opacando como eventual presidente liberal en el 66, pues desató mucha más tormenta política. Fuera de eso, otros que intentaban volarse como un tal Arbolito, que después fue miembro de la cuadrilla de Tiro Fijo, fueron capturados y se develó parte del plan, pero los guardias y el director de la cárcel fueron detenidos temporalmente mientras investigaba, pero ninguno tuvo la culpa. Eso fue un tubo o fue el Espíritu Santo que vino y lo sacó de la cárcel. ¿Cómo describieron los medios de comunicación una de las primeras acciones criminales perpetrada por alias El Mosco en el municipio de Toro Valle a los pocos meses de haberse escapado de la cárcel de Cali? Pues tan pronto se escapó el Mosco de la cárcel de Cali, el departamento del Valle publicó unos documentos con una oferta gratísima de 74.000 pesos, que eso era harto dinero en ese momento, para el pago de quien ayudara a capturar toda esa cantidad de bandidos que vemos en la foto. Arcesio Cantera, Gilberto Duque, el Mosco, el Vampiro, Lengua Brava, Carazo, Jesús María Giraldo, Celedonio Vargas, Sangre Negra, Chispas, Desquite. Hemos dicho, la lista era larga y la cantidad de crímenes que han cometido en el departamento del Valle era aterrador. Entonces, en el municipio de Toro Valle se recibió la información muy creíble de que en una finca cercana al área urbana estaban el Mosco y varios bandidos con armas cortas y largas, disfrazados de militares y de policías, amedrentando a la gente. Entonces el inspector de policía, que se llamaba Antonio Díaz Cuellar, inició la operación con unos agentes de policía para ir a capturar al tal Mosco. Pero alguien les avisó a los bandidos que ahí venía la policía, se apostaron al lado del camino, los esperaron y asesinaron al inspector de policía, al señor Díaz Cuellar, y al agente de policía Jaime Medina. En la reacción, los policías dieron de baja a un bandido que se llamaba Marco Tulio Herrera Rubio, era lugarteniente directo del Mosco y le decían Cascajo. Ese bandido estaba disfrazado con uniforme
del ejército y tenía presillas como si fuera un dragoniante de los soldados. En medio de los disparos quedaron heridos gravemente los agentes Alejandro Delgado Jáuregui y Alfredo Bravo Rodríguez. Y parece ser que entre los bandidos también quedó alguno o algunos heridos, porque en el rastro, siguiendo los rastros hasta llegar a una quebrada donde se perdieron, encontraron huellas de sangre. El, Hecha la investigación inicial, se determinó por parte de los campesinos y por parte de los testigos que el Mosco había estado ahí, pero que se ha ido antes de que llegara la policía y había dejado la orden que los emboscaran mientras él se alejaba más del sitio. Ese crimen pues terminó de enardecer a la población y al país, que no salía del asombro como un tipo con 100 asesinatos y con nexos con dirigentes políticos de la región se había escapado de la cárcel y nadie daba razón de cómo. Lo cierto es que se ha ido de la cárcel y el director del penal no sabía nada, los guardias tampoco, que era que posiblemente se ha volado disfrazado, que fue que le han capturado a otros tres en el intento de fuga, pero no había forma de verificar cómo se ha ido el Mosco. La corrupción total en el sistema penitenciario y la descomposición política de los cómplices. ¿Cuál fue el final de la nefasta existencia de alias El Mosco, responsable del sangriento ataque de la banda liberal comunista del MRL contra la Policía Nacional y el inspector de policía en el municipio de Toro Valle en 1960? Pues que el DAS lo volvió a infiltrar nuevamente y volvió a caer en la trampa. De todo este bandido, después de lo que le pasó en la finca, que casi lo cogen, optó por quedarse él escondido en una parte y enviar los bandidos a cometer los crímenes en otra. Ya lo vimos aquí en el día que mencionamos la historia de este delincuente, que se quedó en el norte del valle, muy cerca en los límites con el Quindío, escondido en una finca, con su más cercano acompañante, que era otro bandido que le decían Gasolina, y envió a unos bandidos a que cometieran una masacre en el municipio de Génova, Quindío. Y entonces, mientras los bandidos cometían esa masacre, él esperaba, pero el agente del DAS que estaba infiltrado en la cuadrilla lo eliminó. Lo eliminó y también eliminó al tal Gasolina. Y ahí inmediatamente los políticos del Valle sacaron pecho y publicaron documentos y la foto de la concubina y otros capturados. Y un resumen de lo que había hecho, y era aterrador la cantidad de crímenes que ha cometido. Además publicaron los nombres completos y los alias de todos los bandidos que integraban la cuadrilla, unos de los que ya estaban en los póster y otros no, pero en síntesis fue mucho lo que tranquilizó esa región, la muerte de este delincuente que con tan solo 22, 23 años de edad acumulaba un prontuario impresionante de crímenes contra campesinos de la zona. Con reverencia, admiración y absoluto respeto en memoria de todas las personas que fueron asesinadas por los bandoleros que desataron las oleadas de violencia tripartista contra los colombianos en la década de 1960, brindamos un minuto de silencio.
¿Tiene credibilidad y futuro la paz total de Petro si vemos en detalle el resonante fracaso de sus livianos negociadores con los grupos narcoterroristas a lo largo de 7 décadas de violencia política contra los colombianos? Hoy es 9 de junio de 2025. Hace menos de 48 horas, los sicarios, al parecer enviados para hacerle un favor al narcotráfico en relación con políticos de oscura procedencia, intentaron asesinar a un candidato de derecha que funge como uno de los más serios aspirantes a la presidencia de la República. El propio presidente de la República, en lugar de ayudar a aclarar el tema, lo ha venido confundiendo. Ahora ya se declara víctima y dice que su familia también está amenazada. Curiosamente, la semana pasada ha salido con el cuento de que lo iban a asesinar con un rocket cuando se trataba era de un cascarón, de un rocket de los años 80 que ya ni existe en el comercio, en el mercado. Pero él salió con el cuento que era un misil SAM-16 de los que utilizan las fuerzas de defensa rusas para derribar aeronaves, algo que no cabe en la cabeza de nadie. Pero él lo dice y tranquilamente enmascara. Y hoy amaneció el país con la sorpresa que el teléfono celular que le decomisaron al sicario en el momento de que perpetró el crimen no aparece. Entonces, nos devolvemos 65 años en el tiempo. En ese momento se escapó de la cárcel un bandido que tenía nexos con dirigentes políticos de la época y que ha cometido crímenes políticos en cantidades. Han transcurrido 60 años y parece que nos hubiéramos estancado, 65 años, que nos hubiéramos estancado en el tiempo y que esa fenomenología siguiera intacta porque le es rentable a los descompuestos que promueven la violencia en el país y porque siempre hay economías ilícitas que funcionan y que financian ese tipo de crímenes. De remate, el señor Petro ya está con el sol en las espaldas y lo único que ha hecho en sus 3 años es instigar al odio, a la violencia, a la confrontación, pero al mismo tiempo hablar de la paz total. Difícilmente en el año de desgobierno que le queda va a lograr alguna paz, pero el país sí está entrando nuevamente en un socavón de violencia como siempre lo ha vivido por culpa de las dirigencias políticas. Síntesis de todo, mientras las dirigencias políticas hayan promovido y sigan promoviendo todo este tipo de hechos violentos de uno u otro lado, no habrá paz y el cuento del señor Petro será una farsa. Adelante, mi coronel, con sus comentarios. Gracias, mi coronel. En el día de hoy, la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación ha traído a la memoria los cruentos sucesos cometidos en los municipios de Toro contra la valiente Policía Nacional y el inspector de esa localidad en 1960, cuando la cuadrilla de este bandolero actuaba contra la población en toda la región. Recordatorio con el fin de hacer honor a las víctimas del municipio de Toro en el Valle del Cauca, ya que estos sucesos fueron ignorados en el mal llamado Informe de la Verdad, elaborado por el jesuita Francisco de Rux. Según los testimonios, fueron actos de valor contra una cuadrilla de bandoleros comunistas respaldada por el Movimiento Revolucionario Liberal, que fue creado por el caudillo político Alfonso López Miquelsen. Gamonal que aspiraba a ocupar la presidencia, pero no por el valor de sus ideas y el beneficio social, sino por sus intereses particulares de vanidad, utilizando la violencia de las armas. Infortunadamente para Colombia, han habido muchos líderes políticos que, distorsionando el espíritu de democracia, se han dedicado a exaltar los ánimos de las gentes humildes y especialmente los laboriosos habitantes de su sector rural en toda la nación, en un aprovechamiento de su bajo nivel de educación que les ha permitido convencerlos hasta tal punto
que llegaron a considerar legítimo el uso de la violencia indiscriminada y brutal, dizque para vivir en paz. Es un ejemplo que nos ha dejado la historia de todo cuanto no debemos repetir, ni tampoco de dejarnos convencer por mentalidades perversas que han sabido emplear los privilegios de su educación y cultura que les ha dado la misma sociedad para aprovecharse de la debilidad pública. Por eso también rendimos un minuto de silencio por todas aquellas víctimas que infortunadamente el recuento histórico ha querido dejar en el olvido y en injusta impunidad histórica. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, gracias, coronel, muy amable. Exactamente, olvido e impunidad histórica y comprometimiento total de la dirigencia política descompuesta, que por estar siempre buscando sus intereses personales y sacar ventajas del presupuesto y la nómina y vivir a cuerpo de rey, han conducido maliciosamente al país a esa confrontación y esa polarización, porque han encontrado que la forma de sostenerse y de generar divergencias políticas es instigar a acciones que ya pasan de la simple disputa ideológica a la violencia y a la propia mano. Mucho para reflexionar y mucho para recomponer en esta sociedad tan descompuesta que tenemos en Colombia. En la noche de hoy tendremos un interesante conversatorio con el general Jaime Lasprilla Villamizar, quien nos va a contar su experiencia como observador de paz en la guerra que hubo en los Balcanes en los años 90 en Yugoslavia, en la antigua Yugoslavia. Y mañana continuaremos con nuestra actividad académica de la la reconstrucción de la historia del conflicto armado en Colombia. A todos les deseamos un feliz día y que Dios nos siga acompañando e iluminando.